Si últimamente sientes que ya no respondes como antes, no solo me refiero a tu energía durante el día, sino a esa sensación más profunda, más silenciosa, de que algo en tu cuerpo ya no está funcionando igual. Este video puede darte una respuesta que no estabas esperando. Y lo más curioso de todo, es que no tiene que ver con algo caro, ni con tratamientos complicados, ni con nada que tengas que comprar en una farmacia. Tiene que ver con algo tan simple que la mayoría de los hombres lo ignoran todos los días. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque esto podría estar afectándote más de lo que imaginas. Muchos hombres después de los 50 empiezan a notar cambios, primero pequeños, casi imperceptibles, menos energía al despertar, menos motivación, más cansancio incluso después de descansar. Luego vienen otros, más incómodos, más difíciles de ignorar, y aunque muchos no lo dicen en voz alta, sí lo sienten. Tal vez te ha pasado. Te levantas, pero no con la misma fuerza de antes. Empiezas el día, pero sientes que te falta algo. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de ser el mismo. Soy la doctora Camila Yupe, especialista en salud masculina, y llevo años ayudando a hombres que sienten exactamente lo que tú estás sintiendo ahora. Aquí viene la pregunta importante. ¿Y si no fuera la edad? ¿Y si lo que estás sintiendo no fuera inevitable, sino el resultado de algo que estás dejando de hacer sin darte cuenta? Porque hay algo que veo constantemente en consulta. Hombres completamente normales, que llegan pensando que su problema es la edad, cuando en realidad es una deficiencia. Y no cualquier deficiencia, una que afecta directamente tu energía, tu estado de ánimo, tu fuerza, y sí, también tu funcionamiento como hombre. Pero lo más impactante aún no te lo he dicho. Esta deficiencia no se soluciona necesariamente con pastillas, ni con suplementos caros, ni con fórmulas mágicas que ves en internet. Se soluciona, en muchos casos, con algo que literalmente cae del cielo. Y aquí es donde la mayoría comete un error, porque aunque parezca increíble, vivimos en una época donde las personas pasan más tiempo encerradas, más protegidas, más cubiertas que nunca antes en la historia. Y eso está teniendo consecuencias. Consecuencias que no se ven de inmediato, pero que con el tiempo empiezan a notarse en el cuerpo, en la mente y en algo más. Ahora, antes de explicarte exactamente qué es ese mineral de centavos y por qué puede estar afectando tu testosterona, quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo pasas al sol realmente? No un día puntual, no cuando sales por obligación, sino de forma constante. Porque la respuesta a esa pregunta puede estar más conectada con cómo te sientes hoy de lo que imaginas. Y en la siguiente parte, te voy a explicar por qué algo tan simple como la luz del sol puede cambiar completamente lo que está pasando dentro de tu cuerpo, incluso si no lo notas todavía. Pero hay un detalle que casi nadie entiende, y ahí es donde empieza el verdadero problema. Si esto ya te hizo pensar, espera a lo que viene. Ahora sí, vamos a hablar de eso que casi nadie te explica de forma clara. Cuando te hablé de un mineral de centavos, en realidad estaba simplificando algo que tu cuerpo necesita desesperadamente, pero que muchos hombres tienen en niveles muy bajos sin saberlo. La vitamina D. Sí, esa misma que muchas personas asocian solo con los huesos, pero que en realidad tiene un impacto mucho más profundo, especialmente en hombres después de los 50. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque no se trata solo de tener o no tener vitamina D, se trata de cuánto tienes, y de si tu cuerpo está recibiendo lo suficiente para funcionar correctamente. Ahora piensa en esto. Tu cuerpo no produce vitamina D de forma constante por sí solo, necesita un estímulo externo, y ese estímulo es la luz del sol, pero no cualquier luz, ni en cualquier momento, y aquí es donde empieza el problema moderno. Hoy en día la mayoría de los hombres se levantan temprano, pasan el día en interiores, evitan el sol directo, usan protector solar constantemente, y cuando salen, ya es tarde. Y aunque eso parece inofensivo, poco a poco crea una deficiencia silenciosa, una que no duele,
no molesta, no alerta, pero que empieza a afectar todo. Y si esto te está pasando, presta mucha atención a lo siguiente. La vitamina D actúa en tu cuerpo como una especie de interruptor. No es solo una vitamina, es más parecido a una hormona. Participa en procesos clave como la producción de testosterona, la regulación de la energía, el estado de ánimo, la fuerza muscular. Y aquí viene lo importante. Cuando tus niveles bajan, tu cuerpo empieza a funcionar en modo ahorro. Menos energía, menos impulso, menos respuesta. Y lo más preocupante es que muchos hombres no relacionan esto con la vitamina D. Piensan que es estrés, que es la edad, que es normal, pero no lo es. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa mental. Porque si en los últimos años has sentido que algo cambió en tu cuerpo, pero no sabes exactamente qué, esto puede ser una de las piezas que faltan. Ahora, antes de que pienses que la solución es simplemente tomar suplementos, hay algo más que necesitas entender. Y es un error que veo todos los días. Porque no todos los suplementos funcionan igual, y no todos los cuerpos los absorben de la misma forma. Y además, hay una forma mucho más natural, más efectiva y prácticamente gratuita de empezar a revertir esto. Pero casi nadie la está usando correctamente. Y en la siguiente parte, te voy a mostrar exactamente qué está haciendo la mayoría de los hombres mal, incluso cuando creen que están haciendo lo correcto. Porque sí, incluso salir al sol puede no estar funcionando si lo haces mal. Y ese detalle cambia todo. Ahora viene una de las partes más importantes de todo este tema, porque muchos hombres, cuando escuchan esto, dicen, «Ah, entonces solo tengo que salir al sol». Y sí, pero no es tan simple. De hecho, aquí es donde la mayoría falla. Y lo peor es que creen que lo están haciendo bien, porque salir al sol no garantiza que tu cuerpo produzca suficiente vitamina D. Y si esto te sorprende, espera a lo que viene. Hay 3 errores muy comunes que prácticamente bloquean ese proceso, y el primero es el más frecuente. Muchos hombres salen al sol, pero en los horarios equivocados, temprano en la mañana o al final de la tarde. Momentos en los que el sol es más suave, sí, pero también menos efectivo. Porque para que tu cuerpo produzca vitamina D, necesitas un tipo específico de radiación que solo está presente cuando el sol está más alto. Y aquí es donde muchos se confunden. Evitan ese horario porque es fuerte, porque puede hacer daño, porque alguien les dijo que no es bueno. Pero en realidad, ese es el momento en el que tu cuerpo más lo necesita. Ahora, no estoy diciendo que te expongas durante horas, pero hay una diferencia enorme entre evitar el sol completamente y usarlo de forma inteligente. Y aquí viene el segundo error. Salir al sol, pero completamente cubierto. Camisa larga, pantalón, a veces incluso gorra, gafas, todo. Y aunque eso protege tu piel, también bloquea el estímulo que tu cuerpo necesita. Porque la vitamina D no se activa en el aire, se produce en la piel. Y si la piel no recibe luz, el proceso no ocurre. Pero hay algo más, algo que casi nadie menciona, y puede que tú también lo estés haciendo ahora mismo. El uso constante de protector solar. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque sí, el protector es importante en ciertos contextos, pero cuando lo usas antes de una exposición breve, puede reducir casi por completo la producción de vitamina D. Y aquí es donde todo se conecta. Sales poco. Cuando sales, el sol no es el adecuado, y cuando finalmente te expones, tu piel está bloqueada. Resultado, tu cuerpo no produce lo que necesita, y poco a poco entras en ese estado que muchos describen como no ser el mismo. Ahora, antes de que pienses que la solución es simplemente dejar de usar protector o exponerte más tiempo, hay un punto clave que necesitas entender, porque no se trata de cantidad, se trata de precisión. Y en la siguiente parte te voy a explicar exactamente cuánto tiempo necesitas, en qué momento
y cómo hacerlo de forma segura para que tu cuerpo realmente responda. Porque sí, con tan solo unos minutos bien utilizados puedes empezar a notar cambios. Pero hay un detalle que hace toda la diferencia y casi nadie lo aplica. Ahora sí, vamos a lo práctico. Porque entender el problema es importante, pero saber exactamente qué hacer es lo que realmente cambia todo. Y aquí es donde muchos se sorprenden. No necesitas horas bajo el sol. No necesitas exponerte de forma extrema. Y definitivamente, no necesitas complicarte. En muchos casos, 15 minutos bien hechos pueden marcar una diferencia real. Pero, y aquí está el detalle que casi nadie explica, no son 15 minutos de cualquier forma. Y si esto te interesa, presta mucha atención a lo siguiente. Primero, el horario. Para que tu cuerpo produzca vitamina D de forma eficiente, el sol debe estar lo suficientemente alto. En términos simples, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Sí, justo el horario que la mayoría evita. Y aquí es donde muchos dudan. ¿No es peligroso? La respuesta es, depende de cómo lo hagas. Porque no se trata de quedarte ahí hasta que tu piel se queme. Se trata de una exposición breve, controlada, consciente. Ahora, segundo punto clave. La piel expuesta. Si sales al sol completamente cubierto, el efecto será mínimo. Idealmente, brazos y piernas al descubierto. En algunos casos, incluso parte del torso. Y aquí es donde muchos se equivocan sin darse cuenta. Creen que caminar bajo el sol con camisa ya cuenta, pero en realidad, el estímulo es muy bajo. Y aquí viene algo importante. Durante esos minutos, lo ideal es evitar el uso de protector solar en las zonas que quieres activar. Después de ese tiempo, sí puedes aplicarlo si vas a continuar expuesto, pero esos primeros minutos son clave. Ahora, hay otro detalle que cambia completamente el resultado, y casi nadie lo considera: la constancia. Porque hacer esto un solo día no cambia nada, pero hacerlo de forma regular, sí. Y aquí es donde muchos fallan. Empiezan motivados, lo hacen 1 o 2 días y luego lo olvidan. Y cuando no ven resultados inmediatos, piensan que no funciona. Pero tu cuerpo no trabaja así. Tu cuerpo necesita repetición, necesita consistencia y, sobre todo, necesita tiempo para reajustarse. Ahora, antes de que pienses que esto es suficiente, hay algo más que debes saber. Porque hay hombres que hacen esto y aún así no logran mejorar como esperan. Y eso tiene una razón que casi nadie menciona, pero que puede estar bloqueando todo el proceso. Y en la siguiente parte, te voy a contar la historia de un paciente que estaba haciendo todo bien, pero no veía resultados. Hasta que entendió ese detalle, y cuando lo hizo, todo cambió. Quiero contarte algo que veo más seguido de lo que imaginas. Un paciente, llamémosle José, 62 años. Llegó a consulta con una frase que he escuchado muchas veces. Doctora, siento que ya no soy el mismo. No hablaba solo de energía, ni solo de cansancio. Hablaba de una sensación general de pérdida. Menos impulso, menos fuerza, menos respuesta en su cuerpo. Y lo interesante es que José no era descuidado. De hecho, estaba haciendo muchas cosas bien. Salía a caminar todos los días, intentaba exponerse al sol, cuidaba un poco su alimentación, pero aún así no mejoraba. Y aquí es donde muchos se quedan confundidos, porque cuando haces lo correcto, esperas resultados, pero no siempre ocurre. Y si esto te está pasando, presta mucha atención a lo que viene. Le pregunté a José algo muy simple. ¿A qué hora sales al sol? Su respuesta fue inmediata. Temprano, como a las 8 de la mañana, para evitar el sol fuerte. Y ahí ya tenía una pista. Luego le pregunté, ¿y cuánto tiempo? Como 20 minutos, pero con camisa, porque no me gusta quemarme. Y ahí, todo empezó a encajar, pero aún faltaba algo más. ¿Usas protector solar? Sí, doctora, siempre. Y aquí es donde todo se vuelve claro. José estaba haciendo el esfuerzo,
pero no estaba obteniendo el resultado, porque sin saberlo, estaba bloqueando el proceso. Y esto pasa más de lo que imaginas. Hombres que creen que están cuidándose, pero en realidad están limitando lo que su cuerpo necesita. Ahora, lo más interesante viene aquí. No le cambié la vida a José, no le di una lista complicada, no le pedí que hiciera algo extremo, solo ajustamos 3 cosas: horario, exposición y constancia, nada más. Y aquí es donde muchos subestiman el poder de los pequeños cambios, porque después de unas semanas, José volvió, y su expresión ya era otra: más energía, más claridad, más presencia. Y aunque no dijo nada al inicio, se notaba. Pero lo más importante vino después, porque hay algo que comenzó a cambiar, y no fue inmediato, pero fue evidente. Y en la siguiente parte te voy a explicar exactamente qué cambió en su cuerpo y por qué esto no es casualidad. Porque lo que le pasó a José puede estar más cerca de tu realidad de lo que crees. Cuando José volvió a consulta, no llegó con un discurso técnico, ni con números, ni con análisis complicados. Llegó con algo mucho más evidente. Se veía diferente. Y si esto te parece subjetivo, espera. Porque hay señales que no necesitan explicación médica. Simplemente se notan. Más energía al hablar, más firmeza al caminar, más presencia. Pero lo más importante, no fue lo que yo vi, fue lo que él mismo dijo. Doctora, algo cambió. No sé exactamente qué, pero me siento distinto. Y aquí es donde muchos hombres se sorprenden, porque esperan un cambio brusco, inmediato, casi mágico. Pero lo que ocurre en realidad es más sutil, más progresivo y más real. Primero, mejoras pequeñas. Te levantas con un poco más de energía. El día no se siente tan pesado. Tu mente está más clara. Luego, empiezas a notar algo más. Recuperas cierto impulso, cierta iniciativa. Cosas que antes hacías sin pensar, vuelven poco a poco. Y aquí es donde muchos cometen un error, porque creen que esto es casualidad, que fue un buen día, que fue coincidencia, pero no lo es. Tu cuerpo responde cuando recibe lo que necesita. Y en el caso de José, ese pequeño ajuste hizo algo muy importante. Le dio a su cuerpo el estímulo que llevaba tiempo faltando. Y aquí viene algo clave. La vitamina D no actúa sola. Cuando tu cuerpo empieza a producirla correctamente, se activan procesos internos, procesos que influyen directamente en tu energía, en tu estado de ánimo y sí, también en tu funcionamiento como hombre. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Esto no es inmediato, y si esto te está pasando, presta atención, porque algunos hombres empiezan, lo hacen unos días, y al no ver cambios rápidos, abandonan. Y ahí pierden todo el avance, porque tu cuerpo necesita continuidad, necesita repetición, necesita tiempo para reajustarse. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has dejado algo justo antes de que empezara a funcionar? Porque esto es más común de lo que parece. Ahora, antes de que pienses que todo se resume solo al sol, hay algo más que debes entender, porque hay factores que pueden potenciar o bloquear completamente este proceso. Y en la siguiente parte, te voy a mostrar esos factores que pueden estar saboteando tu progreso sin que lo notes. Porque sí, incluso haciendo esto bien, puedes no ver resultados si hay algo más interfiriendo. Y ese algo es más común de lo que imaginas. Ahora llegamos a un punto clave, porque muchos hombres hacen el esfuerzo, salen al sol, ajustan horarios, intentan ser constantes, y aún así sienten que algo no termina de mejorar. Y aquí es donde muchos se frustran. Pero lo que pocos entienden es que hay factores silenciosos que pueden estar bloqueando todo el proceso. Y si esto te está pasando, presta mucha atención. El primero es el descanso. Sí, dormir. Porque aunque no lo parezca, tu cuerpo necesita sueño de calidad para regular sus funciones internas. Y cuando duermes mal o duermes poco, todo se desajusta.
menos energía, menos recuperación, menos equilibrio hormonal. Y aquí viene lo importante. No importa cuánto sol recibas, si tu descanso es deficiente, tu cuerpo no responde igual. Ahora, el segundo factor, la alimentación. Y no hablo de dietas complicadas, ni de restricciones extremas. Hablo de algo más básico, nutrientes. Porque tu cuerpo necesita ciertos elementos para funcionar correctamente. Y si tu alimentación es pobre, repetitiva o basada en alimentos muy procesados, tu sistema empieza a debilitarse. Y aquí es donde muchos no conectan los puntos. Piensan que el problema es uno solo, cuando en realidad es la suma de varios pequeños errores. Pero hay algo más, algo que veo constantemente, el estrés. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque no siempre es un estrés evidente, no siempre es algo que sientes como presión. A veces es acumulativo, silencioso, constante. Preocupaciones, responsabilidades, pensamientos que no paran. Y poco a poco, eso también afecta tu cuerpo, reduce tu energía, altera tu estado de ánimo, y sí, también impacta tu funcionamiento. Y aquí es donde todo se conecta. Sol, descanso, alimentación, estrés. No es una sola cosa, es el conjunto. Y si una de estas falla, todo se ve afectado. Ahora, no se trata de hacer todo perfecto, se trata de hacer lo suficiente, de forma consistente. Y aquí es donde muchos hombres finalmente empiezan a ver resultados, cuando dejan de buscar soluciones rápidas y empiezan a ajustar lo básico. Pero hay algo más, porque incluso entendiendo todo esto, muchos no actúan. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y en la siguiente parte quiero hablarte de eso, de por qué ocurre y de cómo evitar caer en ese mismo patrón. Porque entender no es suficiente. Lo que realmente cambia todo es lo que haces después. Ahora ya sabes algo que la mayoría de los hombres ignora durante años. Sabes que no todo es la edad. Sabes que tu cuerpo responde cuando recibe lo que necesita. Y sabes que algo tan simple como el sol puede marcar una diferencia real. Pero aquí viene la parte más importante de todas, lo que hagas después de este momento. Porque entender esto no cambia nada por sí solo. Puedes escuchar, puedes estar de acuerdo, incluso puedes sentir que esto tiene sentido. Pero si no haces un pequeño cambio, todo se queda igual. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Ven el video, piensan, tiene lógica, y siguen con su rutina exactamente igual. Días pasan, semanas pasan, y nada cambia. Y no es porque no funcione, es porque no se aplicó. Y si esto te está pasando, quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Qué tan difícil es dedicar 15 minutos al día para empezar a sentirte diferente? No estamos hablando de algo complicado, no estamos hablando de algo costoso, no estamos hablando de cambiar toda tu vida. Estamos hablando de un ajuste pequeño, pero constante. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio, cuando decides hacer algo distinto, aunque sea mínimo. Porque tu cuerpo no necesita perfección, necesita consistencia. Y lo más interesante es que muchas veces los cambios empiezan antes de lo que imaginas. Primero, una ligera mejora. Luego, más energía. Después, más claridad. Y poco a poco recuperas algo que creías perdido. Pero hay algo más que quiero decirte. No esperes a que el problema sea evidente. No esperes a sentirte peor. Porque cuando actúas antes, los resultados son mucho más rápidos. Y aquí es donde muchos hombres se arrepienten de no haber empezado antes. Ahora, si este video te hizo pensar, si sentiste que esto conecta contigo, entonces haz algo con eso. Empieza hoy. Sal. Busca ese momento, esos minutos, y dale a tu cuerpo lo que necesita. Y si conoces a alguien, un amigo, un familiar, que también podría estar pasando por esto, compártele este video. Porque muchas veces, una simple información llega en el momento correcto y cambia todo. Y si quieres seguir entendiendo tu cuerpo, sin complicaciones, sin exageraciones y con claridad,
suscríbete, porque aquí hablamos de lo que muchos sienten, pero pocos explican. Y créeme, esto es solo el comienzo.